Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es José Adolfo de los Santos Martínez. Soy del grupo 1M16. El día de hoy voy a hablar sobre el capítulo 4 del libro del Capital y su fuerza de trabajo. En este caso me tocó hablar sobre el trabajo diurno y nocturno en el sistema de relevos para el nivel capitalista que manejaba Carlos Marx durante esa época. Y también voy a empezar a profundizar por cierta parte el capítulo 5 que trata de la lucha de clases por las jornadas de trabajo que existen en este mismo libro. Ok, en el capitalismo los medios de producción solo tienen un solo sentido, que es estar absorbiendo el trabajo de las personas y por lo tanto generando plusvalor. Para el capitalista, cualquier inactividad de las máquinas representa ciertas pérdidas de ganancias y ciertas pérdidas de productividad que existen en los sistemas laborales, generando así que ahí surjan ciertas tendencias inherentes en el capital como la explotación de la fuerza de trabajo durante las 24 horas del día. Es decir, que el nivel del capitalismo no llega a tener ninguna falla y no llega a tener ninguna parte de retroceso durante estos procesos, ya que siempre existe mano de obra durante cada uno de los turnos, ya sea mañana, tarde y noche, para poder seguir produciendo y no obtener pérdidas por este tipo de fuerza de trabajo. Dado que es físicamente imposible que un obrero trabaje día y noche sin cesar, el sistema capitalista introduce un trabajo de relevos, que es la organización de los trabajadores a los turnos diurnos y nocturnos que se alternan entre la semana o diariamente. Este método fue común por las industrias aldojeras de las iglesias y sigue siendo utilizada en las ramas de las cirugías de las manufacturas de los vidrios y los papeles. Este sistema implica varios abusos, tales como los niños de 6 años llegaban a trabajar en turnos nocturnos, cosa que estaba muy mal en esa época, ya que los niños no tenían la capacidad, ni siquiera tenían la fuerza necesaria para trabajar por esos horarios sin siquiera tener un desgaste físico mental. Las jornadas de trabajo llegaban a ser hasta 36 horas de ausencia de relevo, es decir, que las personas llegaban a explotar su fuerza de trabajo de forma muy agresiva, tanto así que llegaba a ocasionar ciertos problemas mentales en los trabajadores, y eso que eran personas mayores, es decir, de 20 a 45 años los obreros. También había ausencia de descansos irregulares y comidas adecuadas. Es decir, que también durante estas jornadas, así como la persona gastaba su fuerza de trabajo para seguir produciendo, también llegaba a no tener la fuerza necesaria para seguir produciendo constantemente, ya que la energía y su fuerza de trabajo estaba siendo desgastada y no estaba siendo recompensada de la manera correcta para poder seguir produciendo de forma laboral. También llegaba a haber trabajos de ambientes hostiles, es decir, calor, ruido, humedad, los cuales dañaban gravemente la salud física y mental de sus trabajadores, cosas que llegaban a tener muchos conflictos y no tenían las fuerzas necesarias, o bueno, como ya lo he dicho antes, no tenían las fuerzas necesarias ni la mentalidad necesaria para poder seguir progresando el día al día. Como podrán notar, este tema es un poco corto, pero es demasiado extenso en el método de acción y reducción. Es decir, que entre un tema es muy corto, tiene información bastante completa, no se necesita exactamente cierta información demasiado extensa para entender ciertas situaciones que son muy importantes en este aspecto en el libro del Capital. Por otra parte, vayamos con el capítulo 5, que se trata de la lucha de clases de la jornada normal de trabajo. Las leyes para la prolongación de la jornada laboral, estos se van basando desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Desde el siglo XVI hasta finales del siglo XVII, el capital con sus bases primitivas buscó un medio de estado de oposición para las jornadas laborales, que son extensamente largas, con el objetivo de así asegurar la máxima extracción de plus trabajo. Por ejemplo, las primeras partes del trabajo surgieron durante la peste negra, las cuales redujeron la mano de obra disponible. Las leyes prohibían a los obreros exigir salarios más altos y los obligaban a trabajar en tarifas bastante previas a la peste, es decir, bastante reducidas. Durante estos siglos,
El Estado actual llegaba a manejar ciertos agentes del capital, exponiendo coercivamente las jornadas largas y los castigos de los obreros que se resistían. Esto durante los siglos posteriores, cuando el capital se solidificó, las clases obreras lograron empezar a producir ciertas reversas durante los procesos productivos. La lucha de la jornada normal del trabajo se volvió entonces como una gran parte de batalla política, no simplemente económica. Marx llegaba a argumentar que no se trataba de solo un libre intercambio entre el capitalista y el obrero, sino más bien una relación de desigualdad que exigía ciertas intervenciones y legislaciones del país o del cierto estado que era manejado durante esas épocas. La lucha agudizaba ciertamente las revoluciones industriales y como resultado las fijaciones de las jornadas laborales máximas, que era una producción de siglos de resistencias obreras. Por ejemplo, generando ciertas motivaciones del capitalista. El capitalista llegaba a maximizar la extracción del valor para los medios de producción con lo mayor posible. Llegaban a causar cierta organización de sistema de relevos. Estos generaban aumentos de productividad, reducían los costos por unidad de producción y aceleraban el desgaste de la fuerza de trabajo. Marx señala que bajo este régimen de incluso de niños adolescentes y que eran obligados a trabajar de noche, lo que implicaba un desgaste físico y mental bastante brutal. Hay un registro sobre los obreros laborando hasta 46 horas de trabajo seguidas, o sea, eso está muy cabrón, la neta. También llegaban a haber ciertas consecuencias en el trabajo nocturno, por ejemplo, el deterioro de la aceleración de la salud, desintegraciones de vidas familiares, mayores accidentes provocados en el trabajo y deshumanización del trabajo, porque llegaban a haber ciertas consecuencias que causaba todo este tipo de conflictos emocionales. También Marx llegaba a explicar que existía una antinomía en los derechos. El capitalista como comprador reclamaba los derechos al usar un valor de uso de mercancía con la fuerza de trabajo de todo lo que queda. Pero el obrero como vendedor exigía su uso que destruía la capacidad del trabajo. Ambos apelaban a que la ley de los intercambios de Marx llegaban a desistir de cierta manera. Durante estos siglos llegaban a marcarse ciertos periodos en el Estado que no protegían a los obreros, sino accionaban a favor del trabajo solamente. En 1759, durante los institutos de los obreros en Inglaterra, exponían que los salarios máximos sí llegaban a prohibir ciertas fuerzas de trabajo. También llegaban a existir multas y castigos incorporados para los quienes no obedecían los tipos de condiciones del patrón. También habían países como Francia y Alemania que también se expusieron a regularizaciones opresivas durante esta jornada larga de trabajo. También, como conclusión, podemos decir que todo esto tiene una consecuencia durante el siglo XIX, como la conquista de la jornada laboral normal. El auge de la revolución industrial llegaba a hablar de cierta explotación que alcanzó ciertos niveles extremos de jornada de 14 a 15 personas o 18 horas de trabajo seguidas. Antes de esto, el proletariado empezó a organizarse como huelgas de sindicatos y exigiones de límites. Se impulsaron las primeras leyes fabricales y Marx celebraba como conquista histórica ciertas jornadas laborales de 10 horas en Inglaterra. Marx no solamente llegaba a observar esto de este punto, sino también fue analizándolo de forma moral en el aspecto capitalista y los impulsos de los límites y las luchas políticas en las clases obreras. Las fuerzas organizadas fueron las únicas capaces de poder frenar toda esta desorganización en el capital durante esta época. Y bueno, como conclusión de este tema puedo decir por qué son tan relevantes hablar de estos temas. Estos países, principalmente en Francia y Alemania, esos países Marx seguía siendo fundamentales para abordar la naturaleza conflictiva que existía del trabajo bajo el capitalismo. Es decir, que la lucha de clases desde esta época ya era bastante fuerte y siempre buscaba como que darle una solución o una expansión de visión bastante importante para poder entender que todo este proceso iba a seguir por generaciones y por generaciones. También de Marx llegaba a analizar ciertas divisiones de la política en los tiempos del trabajo que no se regulaban naturalmente en el mercado. Por ejemplo, empezaron a haber ciertas regulaciones, por ejemplo, decíamos que teníamos jornadas antes de 36 horas seguidas de trabajo sin un descanso y la reposición de la fuerza del mismo trabajo. Pero ahorita se está reduciendo esta jornada hasta 8 horas, lo cual les generan más trabajos dignos y menos desgaste físico mental de los trabajadores.
También la necesidad colectiva para poder resistir a la sobreexplotación. Algunos todavía son vigentes, pero sin embargo son menos a los que teníamos en la época anterior a la nuestra. Pero en la época moderna, como la minería, la lógica y las plataformas digitales, nos llegan a ayudar para poder reducir ciertos desgastes físicos mentales que antes en ese tiempo no se hacía, pero ahorita se está manejando de forma más adecuada y concisa. Y bueno, eso es lo que yo tendría que decir sobre estos dos temas.